tal? Muy buenas tardes. Nuevamente una edición de Salud 10 Televisión, cerca de todos ustedes para darles consejos de salud, fundamentalmente a través de los profesionales que nos visitan semanalmente, para que puedan llegar y dar una prevención en todos los temas que sean de la salud, para que usted tenga una salud 10 puntos. Bien, ¿cómo están ustedes? Realmente el programa de hoy es todo prevención, porque estuvimos con el doctor Luis Kliniski, donde vamos a hablar de traumatismos dentarios. ¿Qué pasa cuando uno, en chicos y en adultos lo mismo? Sí. ¿Qué hacer con la pieza dentaria, con el pedacito que se nos partió, o qué hacer? Realmente un tema que, bueno, frente al incidente de la caída, del golpe, o sea deportivo, o una pelea, o una caída, ¿qué hacer realmente? Porque la pieza dentaria la podemos perder, sí, o por una mala conservación o por un mal tratamiento también. Ya sea la estética de la persona, ¿no? Seguramente. Siguiendo la línea de accidentes, vamos a hablar de accidentología infantil. Para esto hablamos con una médica pediatra, la doctora Melissa Piazza, que nos explica un poco cuáles son aquellos accidentes más frecuentes que pueden ocurrir a nivel del hogar o en la vía pública y cómo poder actuar frente a ellos, ¿no? Bien, también invitamos al doctor Leandro Corbellini con otro tema que también es preventivo si tomamos en cuenta los cuerpos extraños en la vía aérea. Esto de que en los chicos él cuenta la estadística mayor, que es en menores de 2 años, con casos de maníes desde lo alimentario que pueden pasar a la vía, a la vía respiratoria, monedas, bolitas, y las pilas, las baterías de los juegos, realmente el peligro que puede llegar a tener en esto. Así que bueno, todo esto que habla de prevención en accidentología de este tipo, para que usted lo pueda escuchar y tome los recaudos necesarios para evitar accidentes mayores, sin lugar a duda, ¿no? Vamos al programa. Empezamos. Bien, como anunciamos al inicio del programa, nos acompaña hoy el doctor Luis Kliniski, ya amigo del programa, y el tema de hoy es los traumatismos dentarios. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacemos frente a un traumatismo? ¿Una caída en chicos, en adultos? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, depende, por supuesto. Lo más común que viene al consultorio cuando son traumatismos en deporte o una caída accidental. Entonces lo primero que tiene que hacer la gente es rescatar, si se rompió un trozo de diente, rescatarlo, ponerlo, inclusive mojarlo con la misma saliva, ponerlo un poquito con leche y tratar, y si es una extrusión total de un diente, nunca, siempre se trata de agarrarlo de la corona, de la parte blanca del diente. Ajá. Porque la parte de lo que es raíz tiene fibras, tiene células que si se la trata rápidamente, si se lo trata rápidamente al paciente, está la posibilidad de reinsertarle el diente y funciona perfectamente. Es decir, por la experiencia que tengo, nadie puede afirmar de que un diente destruido de la boca puede tener larga vida o eterna vida, sí. Pero la experiencia que tengo, afortunadamente, permaneció en boca, por supuesto, con mucha suerte, ¿no? Porque esto ya depende de mucha suerte, hay muchos factores en juego. Y bueno, lo primero que hacer es ir a cualquier centro odontológico, cualquier profesional odontológico que esté de turno, que inclusive durante la noche, tratar de buscar un centro y no quedarse diciendo mañana voy. Mañana voy, exacto. No, porque ahí las primeras horas son las fundamentales. Bien. Es decir, puede existir fracturas de coronas, trozos de diente, que inclusive son recuperables esos trozos. Hay que llevárselo al profesional en un envase, te vuelvo a repetir, o en la misma boca que lo moje en la mejilla, o con un poco de leche, o en último de los casos con agua. Sí. Y llevárselo porque inclusive hay elementos, productos que pueden pegar ese diente, pegar ese trozo con el diente. Claro. Acá corre otros factores. Eso lo elemental como para la primera urgencia de lo que corresponde al paciente. Agarrar todos los trozos, agarrar el diente y
correr para el consultorio del profesional que le tenga confianza, Bien. o su consultor, el consultorio del profesional que lo atienda permanentemente, Perfecto. o en últimos casos recurrir al consultorio, al profesional que lo pueda atender. Que lo pueda en el atender, momento. exacto. Siempre es importante tratar de salvar el diente. Ahí el profesional va a evaluar. Porque ¿qué pasa? Las fracturas pueden haber exposiciones de pulpa, que es el nervio que va dentro del diente, Exacto. como no puede haberlo. Entonces, ahí hay que empezar a tomar el criterio. Primero de todo hay que tranquilizar al paciente, al entorno, a todos los que vienen, es decir, no tomarlo a la tremenda porque ya vienen desesperados. Vienen desesperados, terrible. ¿Qué hacemos? Por favor, ¿va a salvar el diente? ¿No va a salvar el diente? Si está muy expuesto, uno busca, piensa en la estética. Ahí empieza el entorno que nos rodea. Por eso es importante que a veces no entre ese entorno al consultorio para que uno trabaje tranquilo y pueda efectuar las primeras curas en el momento, ¿no? ¿Hielo? ¿Qué me pongo en la boca? No, nada. Nada. Ir al consultorio, me pasó en un amigo particular. Mi hija a los 9 años, 10 años, recibió corriendo por el garage, se rompió el diente, se lo reconstruimos y a los 20 años le hicimos recién el tratamiento de conducto, que es otra cosa que hay que evaluar. ¿Qué pasa? Viene el paciente, fractura dentaria, exposición, poca exposición, no hay exposición, ya de por sí se le anticipa al paciente que a partir de ese momento, por más que no haya exposición del diente, de la pulpa, siempre hay un riesgo futuro. Bien. ¿Por qué pasa? Con el impacto se rompe el paquete vascular nervioso, en la mayoría de los casos, en otras veces no, por eso a veces hay que rezar que no haya ocurrido. Que no haya ocurrido. Y el problema viene a futuro. Se pone el diente oscuro, se forma un granuloma en la punta de la raíz, es todo por el impacto, a pesar que no haya tenido exposición pulpar. Exacto. Entonces, todas esas cosas hay que evaluar, el grado de golpe que fue, cómo fue, si se luxó el diente. Si se luxó el diente y fue bastante severo el golpe, a veces es más aconsejable cubrirse que no haciendo el tratamiento de conducto, eliminar la sangre que puede haber. Porque ¿qué pasa? En el golpe estalla la pulpa y se meten los canalículos de la dentina. El esmalte es transparente. Entonces, ¿qué pasa? Esa sangre que se mete dentro de los canalículos de la dentina empieza a oscurecer esa dentina. Y como el esmalte es transparente, el diente empieza a oscurecerse. Claro. Entonces, después ahí viene el problema, que después del tratamiento de conducta hay que hacer blanqueamiento internos. Es más complicado. Entonces, ese es el momento que hay que evaluar. Si se hace el tratamiento de conducto, por más que no haya exposición pulpar, o se espera, o si fue leve el golpe, esperar, hacer un seguimiento, tener control de vitalidad del nervio, y ahí resolver. Por supuesto, el tratamiento puede ser, primero si es ínfimo, se reconstruye el diente con lámpara, con productos que existen en este momento, con el mismo pedacito del diente que puede traer el paciente. Si no lo trae, hoy hay productos suficientemente buenos como para poder reconstruirlo y estéticamente queda casi perfecto. Igual. Lo que hay que, depende de la edad, lo que hay que evitar, hacer el perno y coronas en el momento. Si uno está hablando de un paciente de 12, 13, 14 años, que es lo que comúnmente viene al consultorio, que juegan al hockey, o la caída de bicicleta. O la caída de la bicicleta, o que jugando al monopatín se cae. Tratar de conservar el diente sin la corona en el momento, esperar lo más tiempo posible. ¿Por qué? Porque el paciente hasta la adolescencia, hasta los 18, 19, 20 años, sufre cambios. Y si vos ya le ponés la corona o le ponés el perno, ya lo condenás a esa posición, a ese color, todo. Entonces lo que es decir, en mi caso, en mi criterio, ¿no? Sí. Capaz que otro profesional opta por otro criterio. Perfecto, sí. Pero yo cuanto más natural lo dejo, le digo, bueno, vamos a pasar la fiesta de 15 lo mejor posible estéticamente, pero no, esto es para toda tu vida. Si yo te pongo una corona, después se retrae. Yo he visto casos de coronas que se le ponen a los chicos de 12 años, 13 años, después el crecimiento de los demás dientes es distinto y ese diente queda horrible, hay que reponerlo. Por eso no hay que apurarse. Es decir, mi criterio es ir con lo natural sin llegar a la prótesis, ni perno, ni corona, lo más posible. Para que me dé opciones a poder
tratarlos estéticamente correctamente. Sí, dependiendo el grado de traumatismo en el conjunto que haya de la tenido. boca, en el conjunto de la boca. Por supuesto, después hay accidentes dentarios en chicos. ¿Qué pasa con los que tienen los dientes de leche? Bueno, justamente en chicos. A partir de los 3 años no habría tanto problema. ¿Por qué? Si el criterio es este, no hay mejor mantenedor de espacio que el propio diente. Exacto. Si el paciente pierde un diente, el chiquito pierde un diente al año, a los 2 años, es complicado. ¿Por qué? Porque todavía no empieza a desarrollar el maxilar. A partir de los 3 años empieza a ensancharse. Entonces, si lo pierde, bueno, inclusive puede instruirse el diente de leche, que ahí ya hay que evaluar el germen del diente permanente que ya está en formación, para el día de mañana que no le haya afectado el germen. En ese caso hay que extruirlo urgente, porque si no le puede afectar el crecimiento del permanente. Es un trauma para el nene, para el bebé o el nene, pero hay que hacer tripa corazón y hay que hacerlo. A partir de los 3 años no habría problema, porque ya empieza a desarrollar el maxilar y ya no existe la posibilidad, ya no es necesario tan importante poner un mantenedor de espacio para conservar el lugar. Hasta que salga el Porque es muy difícil a un chico poner una prótesis removible, 3 años, 4 años, es imposible. Sí. Entonces en ese caso lo que se trata con los elementos que uno tiene, mantener el espacio, y a partir de los 3 años ya nos empezamos a liberar un poco, porque ya no tiene sentido poner un mantenedor de espacio cuando el maxilar empieza a desarrollarse, ensancharse, entonces ya el espacio se consigue. Sí, se corregirá a futuro. Se consigue, por supuesto. Hay dientes que se golpean, se ponen negro, Kliniski, ¿por qué? No hay que darle importancia al color negro del diente de un chico de 3 o 4 años. Sí. Porque, ¿qué pasa? Sacándoselo le hubiéramos ocasionado mucho más trauma. Que aunque le tenga negro hasta que se le caiga. Claro, es decir, hay que preservarle el diente lo más tiempo posible. Después, bueno, a los 12 años, ya te dije, el accidente, inclusive llegó casos de que dientes fracturados, 4 o 5 dientes fracturados y hay que hacer un rompecabezas. Y se hace. Y por supuesto, hay que mantenerlo siempre con ese tipo de pasta, cuanto más tiempo mejor, para después, si es necesario, rehabilitarlo con algo protético más importante. En último de los casos, cuando ya no hay posibilidad de que el paciente haya pasado muchas horas o el diente el organismo no lo acepta otra vez al diente, se extruye, bueno, se pensará en un implante futuro, pero mientras tanto una prótesis removible para que funcione. Exacto. Lo importante es después de extruirse el diente, después de hacer el tratamiento de conducto, todo, poner una férula de contención, porque ese diente va a tender a extruirse otra vez, a salirse, porque hasta que no se afirme con todas las fibras y los dientes vecinos, está la posibilidad que el diente se extruya. Pero es importante, por lo menos lo que yo pienso, hacer un tratamiento de conducto, porque es muy difícil que el diente se recupere sin pérdida de color y todo. Entonces, haciendo un tratamiento de conducto, insertarlo bien, ferulizarlo, mantenerlo, hay gran posibilidad de éxito. Y cuanto más tiempo hasta decidir el futuro después de los 20 años, como vos decías. Pero siempre el riesgo está, hay que decirle al paciente. Así que empezamos, de lo menos el golpe chiquitito, el diente recibió un golpe, a ver si pasó algo, hay que anticiparle al paciente que por más que gráficamente no se observe absolutamente nadie le asegura de que no puede tener problemas futuros. Inclusive en los problemas en el colegio nos piden por los seguros, bueno, definir rápido. Y esto no se puede definir rápido. Porque esto pasa a los 12 años, pero puede hasta los 18, 19. Exacto. Estamos pensando cómo va a reaccionar el diente. Si se necrosa el nervio o no se necrosa. Siempre está esa posibilidad. Es decir, no hay una ciencia exacta con todo este tipo de traumatismo. Lo que priva siempre es el criterio del odontólogo. Cómo recibe el paciente, cómo está la pieza, si está muy deteriorada, si vale la pena arriesgar y esperar o directamente tomar determinaciones como tratamiento de conducto, férulas y todas esas cositas. Bien, entonces la mantención, ni bien tenemos el traumatismo, en leche o en la misma boca, si uno lo puede tener, no es necesario poner hielo ni nada, acudir lo que más rápido se pueda al odontólogo. ¿Qué pasa cuando vos hablabas de los dientes de los chiquitos? Cuando empiezan a moverse, esa costumbre que si bien no es parte del tema, cuando empiezan a moverse y uno
los adultos intentamos que ese diente se caiga o se salga. ¿Es bueno empezar a tener ese movimiento externo, lo que hacemos los papás? Como para que venga el ratón Pérez rápido y que el chico está ansioso. No, Es bueno eso que uno intenta. Lo que pasa es que si el paciente no le molesta, le impiden comer de ese lado porque le molesta, Exacto. inclusive cuando tiene una carie, un premolar de leche, un temporario, a los 8 o 9 años que está por cambiar, Sí. uno opta no por sacárselo, por más que inclusive tenga a veces tiene un postemilla Sí. y la gente dice, Klenicki, ¿le puede afectar el diente de arriba? No le afecta el Cuando diente de se le arriba. caiga basta. Pero ya te vuelvo a repetir, como lo manifesté, no es mejor mantener despacio que el propio diente. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si uno le saca prematuramente el premolar, por más que esté destruido, hay que tratar de mantenerle, por más que sea el resto, mantenerlo, porque no es mejor mantenedor. Si no, ya hay que poner un mantenedor despacio y ya se complica. Porque los papás somos ansiosos. Por ahí el chico con la cuestión de que viene el ratón Pérez, uno empieza a moverlo y digo, a veces apuramos el Claro, ciclo natural. pero si no viene esta semana, va Va a venir dentro de la que 15 viene. días, pero ya está el ratón Pérez, viene de lejos, hay que decirle que espera que se caiga, hasta que no se caiga Va a venir solo. igual. Claro. Porque a veces yo digo, mucha gente empieza desde que No, es un empieza el error. primer movimiento No, es un a error, intentar... es un error. y- Salvo que esté sobre ya Sí. prácticamente en el Entre aire. hoy y sí. mañana. Pero si hay un poquito de inserción, dejarlo porque son tiempos que le va ganando al otro diente que va creciendo abajo. Exacto. Para que vaya saliendo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, si uno saca prematuramente un diente de leche, se cierra el espacio y después el permanente no tiene No espacio, tiene para, espacio salir. para salir. Y ahí se complica. Entonces ya de por sí, gran porcentaje de la población necesita ortodoncia, ahí le estamos provocando ya el tratamiento a futuro. A futuro. Bien, un tema que creíamos sumamente importante porque todos cuidamos demasiado la dentadura, pero estos traumatismos, estas cuestiones que no las tenemos previsto nunca y a veces no sabemos qué tenemos que hacer. Hemos aprendido cómo conservar y la urgencia y la emergencia en acudir al odontólogo. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Seguimos en Salud 10. Como dijimos al inicio del programa, íbamos a hablar de un tema sobre pediatría y adolescencia. Y en este caso nos vamos a referir no a enfermedades, sino a cosas que pueden estar producidas por agentes mecánicos o químicos. Y vamos a hablar de intoxicaciones. Para esto hemos citado a una profesional pediatra del hospital que trabaja específicamente con adolescentes, que es Melissa Piazza, a la cual le agradecemos que estés hoy con nosotros, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Melissa, un poco el tema de las intoxicaciones que preocupa a veces no solamente a los profesionales de la salud, sino también a los padres en realidad y a la familia, porque hay algunas de estas intoxicaciones que pueden ser voluntarias, pero hay otras que surgen a veces sin saber que se lo provocan. No voy a hablar yo, así que quiero que me explayes un poco sobre el tema. Bien, bueno, lo importante por ahí es determinar dos grupos, según los niños y adolescentes, dividirlos en los preescolares, que son los menores de 6 años, que son los que mayormente sufren un tipo de intoxicaciones que son las involuntarias. Estas intoxicaciones se dan generalmente en el hogar, no producen síntomas porque la consulta es muy inmediata, generalmente al centro de salud. Los padres se dan cuenta de que el niño ha ingerido algún medicamento de forma rápida, entonces concurren al centro de salud de una forma más inmediata. Entonces el paciente no llega con los síntomas. Son generalmente accidentales y se dan por diferentes productos que hay en el hogar, mayormente productos de limpieza o medicamentos. Los medicamentos, exactamente. Sí, que quedan al alcance de los niños o no se toman las medidas de precaución adecuadas. Y después el otro grupo etario son los adolescentes, donde por ahí la mayoría son intoxicaciones del tipo voluntarias, ya sea por forma recreacional o a veces voluntarias con un intento de autolesión o de autoagresión. Estas intoxicaciones generalmente se dan por fuera del hogar, ¿sí? Los pacientes concurren de una manera tardía al centro de salud y llegan con muchos más síntomas que las intoxicaciones Sí, son más complicadas muchas veces. Lo que dijiste un poco al principio de la de los chicos, y eso es cierto, a veces uno deja medicamentos al alcance de la mano sin darse cuenta de productos que por ahí no son nocivos para un adulto o en un comprimido o una cápsula, y un chico puede por ahí ingerir pensando que son caramelos y 4, 5 o 6, y depende de lo que está tomando, eso puede producir realmente alteraciones importantes. Bien, dijiste la palabra clave, caramelos. A veces nosotros les decimos a los chicos que, bueno, mamá está tomando este caramelo o esta pastillita y ellos enseguida lo asocian con golosinas. Entonces después los chicos tienden a imitar mucho a los adultos
Y si nosotros nos olvidamos esos medicamentos al alcance de los niños arriba de una mesa, o los niños ven dónde los guardamos y ese lugar no está bajo llave, entonces ellos pueden acceder a esos medicamentos y realizar la imitación de nuestra acción al ingerir esos medicamentos. Y es más frecuente de lo que ustedes piensan, o sea que esto es importante que nosotros los adultos pongamos un poco de énfasis en esto de cuidar dónde vamos a dejar los medicamentos que no estén al alcance de los chicos, porque pasa esto, y una de las intoxicaciones tal vez más comunes o de las problemáticas más comunes de un accidente doméstico, digamos, ¿no? Tal cual. Sí. Después, otra de las cuestiones con respecto a los medicamentos es que cuando nosotros le damos a los chicos ibuprofeno o paracetamol, que son medicamentos que usamos muy habitualmente cuando tienen fiebre o tienen alguna dolencia, Sí. Generalmente elegimos sabores ricos para que Sí. los chicos lo puedan ingerir. Y a los chicos a veces les gusta tanto ese medicamento y el sabor que se esconden de los padres y van y los quieren ingerir y toman y se produce una intoxicación por estos medicamentos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora un poco en la adolescencia, que tal vez es más problemática, y acá ya hay un poco más de conciencia de lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Sí, a veces por ahí no se tiene la conciencia del riesgo que Claro. se tiene. Sí hay conciencia de que los chicos ingieren el alcohol, que es la sustancia que mayormente vemos que produce intoxicación en los adolescentes y que nos llegan al hospital, o sabemos que también llegan al hospital pintos, y no toman conciencia de la magnitud de los problemas que le puede traer a corto y a largo plazo. Y después obviamente están las drogas, ya sea las ilícitas, o también algunos chicos que ingieren algunas drogas que son lícitas, como algunos medicamentos, pero mezclados con alcohol producen sintomatología que los hacen o terminar en el hospital o con algunas secuelas importantes. Contame, no a mí, sino a la gente un poco el alcohol, realmente, qué es lo que produce, y sobre todo si hay chicos o adolescentes escuchando, que no es solamente una diversión tomar una copa de alcohol, que no estaría mal, por ahí una copa, el tema es media botella de alcohol que es cerca de los 40 grados, es realmente problemático, y qué es lo que le provoca en el organismo a esa persona. Bien, los chicos en realidad al ingerir alcohol, lo importante es primero también entender que si ellos ingieren alcohol tienen que haber consumido algún alimento previamente, porque ahí se tarda mucho más en metabolizar esa sustancia en el organismo. Si toman sin haber comido en ayunas, el efecto del alcohol es mucho más rápido. Después lo que produce es una desinhibición. En definitiva, los chicos se sienten como más alegres, más contentos. Eufóricos en un claro, principio. más eufóricos. Lo que quieren, se animan a hacer muchas más cosas que por ahí sin el alcohol no lo logran. Entonces ahí siguen tomando y al aumentar el consumo del mismo, los efectos son cada vez peores. Empieza a bajar la glucemia, pueden tener alteraciones a nivel de la conciencia. Bueno, eso empiezan con en agudo en vómitos. realidad, ¿no es cierto? Eso en agudo es lo que provoca Sí, de forma inmediata. Sí. Pierden la conciencia, pueden tener desmayos, pueden tener hipotermia, sí, que es el descenso de la temperatura. Bueno, además de los vómitos y la deshidratación que esto puede provocar, pueden terminar en un coma alcohólico, con graves afectaciones a nivel Y neurológico. además lo peor de todo es que se pierde la diversión por la cual estaban ellos proyectando realizar ese día, ¿no? Porque es lo más habitual. Bien, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que ellos, si no miden la cantidad de alcohol que toman, pueden terminar en un coma alcohólico o a veces pueden terminar tirados en alguna calle donde pueden estar expuestos a que otras personas quieran aprovecharse de esa situación, golpearlos, robarles o abusar de ellos. Sí, la violencia que, bueno, no está alejada de todo esto, ¿no? No, obviamente. Ahora, y el riesgo también si conducen, si tenemos bueno, chicos sí, que ni hablar. manejan, Ah, sí. obviamente pierden todos los sentidos, están mucho más enlentecidos y los reflejos están enlentecidos, entonces pueden tener mayor cantidad de accidentes. No hace mucho, escuchamos, hace 10, 15 días, dos accidentes donde hay 4 muertos por exceso de alcohol. Realmente iban a una velocidad de 200 kilómetros y produjeron la muerte de gente inocente, ¿no? Sí, obviamente. Y también el tema de las mezclas de las bebidas alcohólicas. Y eso los empeoran energizantes. sí, los síntomas. Y a lo que yo voy, a ver, nadie está exento de haber tomado una bebida alcohólica, tanto jóvenes como adultos, en una cena o una reunión de amigos. El tema es no pasarse de los niveles que uno puede llegar a consumir, porque si bien produce una desinhibición, como vos bien lo dijiste en un principio, a un estado un poco eufórico, después el cuadro cae y esa caída deja de satisfacer todo lo que uno estaba pretendiendo de esa noche, de ese día, de pasar un día divertido realmente por el abuso del alcohol.
Exactamente. Y es la bebida, o es mejor dicho, la droga lícita más común que existe hoy en día, junto con el cigarrillo. Junto con ¿no? el cigarrillo, que también Sí. debemos mencionar que es muy tóxico el cigarrillo para el ser humano, para el cuerpo, sobre todo para el nivel de los pulmones, que puede producir a largo plazo cáncer pulmonar o una enfermedad que se llama EPOC y también intoxica nuestro cuerpo. Y parecería que, bueno, es más importante con un cigarrillo a la mano, ¿no es cierto? Y realmente... Sí, yo creo que eso también se está revirtiendo un poco. Yo creo que da lástima hoy en día ya casi ver gente con el cigarrillo en la mano, Sí, ¿no? por Todo lo suerte las contrario. leyes amparan que no se Sí. fuman en los lugares cerrados. Y en los lugares públicos. Pasamos al ilícito ahora, en realidad, que también produce muchísimo daño, ¿no? Si bien puede producir estados de desinhibición, de euforia o algo, algún tipo de las drogas ilegales, por así llamarlo, producen daños a veces también importantes en los chicos. Sí, obviamente. Cuando estamos en el consultorio y hablamos con los chicos sobre las drogas ilícitas, por ejemplo la marihuana, sabemos que por ahí a nivel de humo no es tan perjudicial como el humo del tabaco, Sí. pero sí la marihuana en edad escolar y en edad donde el paciente está en plena etapa de desarrollo, lo que genera es, yo le digo a los chicos, así como un cuelgue, no Sí. tienen ganas de estudiar, no se pueden concentrar en sus estudios. A largo plazo puede generar una adicción y esa adicción Claro. puede llevar a que quieran conseguir dinero Para de otra cosa. diferentes maneras para poder conseguir esa droga. Y también en algunos pacientes se desencadena un cuadro de mucha taquicardia, que se acelera el corazón, tiene muchas palpitaciones y pueden tener una crisis de pánico, un ataque de pánico, que la verdad que no es nada agradable vivirla. Y en algunos pacientes predispuestos pueden desencadenar cuadros psiquiátricos, como una esquizofrenia. Está. Bueno, y ni hablar de otras drogas que son más pesadas, por así Sí, bueno, decirlo. las drogas de Sí. tipo la cocaína o Cocaína, las el paco, pastillas, el todas esas paco. cosas. Yo siempre les digo así, en la primera vez que uno puede tomarlas, nos puede matar. Sí. Si no, genera una adicción y a largo plazo va generando un daño neurológico, que es el daño más importante que se genera a nivel de... Que no se van dando cuenta, ¿no? sistema. Que no se van claro. dando cuenta y van perdiendo todo. Sí. Van perdiendo a sus amigos, su familia, su trabajo, sus Sí, sí, sí. estudios. Todo lo social. Hay casos extremos de uso de productos que son por ahí de consumo local, como vos bien lo sabés, los adhesivos sintéticos, por Sí. ejemplo, que todavía se ven chicos con la bolsita aspirando eso, que eso produce daños bastante importantes, ¿no? Sí, o también el combustible. El combustible también, claro. Sí. No solamente a nivel pulmonar, sino a nivel neurológico, sin lugar a dudas. Sí, obviamente. Está bien. Bueno, consejos. Ya sé, no fumar, no usar drogas, pero bueno, un poquito para que se oriente, porque esto no debe quitar que los chicos tengan sus diversiones, pero sanamente, que es lo más importante. Vos sabés que venimos hablando hace 2 o 3 programas sobre el tema de sexualidad en los adolescentes fundamentalmente, y esto está todo mezclado. Sí, obviamente. Porque una buena sexualidad con una persona que está alcoholizada no va. Eso es muy Sí, simple. no. Bueno, con respecto a los consejos, por ahí al primer grupo etario del que hablamos, que son los niños en edad preescolar, los papás siempre dejar los medicamentos fuera del alcance de los niños, tratar de no consumir los mismos adelante de los niños para que ellos no quieran imitar. Todo lo que son productos de limpieza, no ponerlos en botellas de gaseosa, ¿sí? Sino que rotularlos bien, porque a veces los chicos se confunden Sí, estos un jugo. productos con un jugo, con una gaseosa, Sí. y también obviamente dejarlo en los estantes de arriba del lavadero o de la cocina y si es posible, mejor aún, bajo llave. Después también con respecto a los adolescentes, yo creo que lo más importante es que los chicos tengan el acompañamiento de los adultos, que los adultos estemos atentos a lo que hacen, a dónde van, a dónde Claro. concurren, sin perseguirlos, sino Sí, sí, sí. acompañándolos. Sí. Para que ellos, yo siempre les digo, yo quiero que ellos lleguen a la adultez y miren para atrás y digan, la pasé bomba. Exacto. Y que no hayan vivido cosas que los hayan marcado para siempre. Porque es la a mejor fuego. etapa de la vida, la adolescencia es la mejor etapa de la Sí, vida. la Entonces, verdad hay es que que aprovecharla sí. bien. Y nadie tiene, por ahí todos la vemos como algo para padecer, y decimos, uy no, la adolescencia. Y no, la verdad que es una etapa hermosa donde los Sí. chicos se desarrollan todo su potencial y se están acompañados por familiares, amigos, que los sostienen, que los contienen, que los quieren. La verdad es que tienen una adolescencia bárbara y pueden proyectar su vida de una manera increíble. Perfecto. Ahí nos había llegado una pregunta de qué pasa si mi nene toma un trago de lavandina. Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, en realidad en la lavandina en sí generalmente no ocurre nada. De todas formas, siempre uno recomienda consultar a un centro de salud, acá el hospital está cerca, y Claro. nosotros consultamos con el Servicio de Toxicología de la Ciudad de La Plata, que es a donde nosotros nos dirigimos para hacer las interconsultas.
Generalmente la lavandina no pasa nada, pero a veces hay lavandinas que están mezcladas con cloro, con un cloro fuerte. Entonces ahí hay que ver bien el producto. Por eso es importante concurrir con el producto, con el envase, para ver qué tiene y ver la cantidad que consumió y cuánto tiempo pasó desde el consumo. Porque son todos esos datos muy importantes para actuar luego en consecuencia. Está bien, perfecto. Y otra pregunta era, mis hijos, dice, mi hijo toma mucho energizante cuando estudia, bebidas energizantes. ¿Es bueno o es malo? En realidad el organismo no necesita nada extra para poder funcionar acorde. Solo que necesita es hacer ejercicio, una buena dieta, una buena alimentación, descansar y tener afectos. El deporte es el mejor vicio que uno debería tener, sobre todo en esta época de la adolescencia, sí, ¿no? Sí. Porque no solamente desde el punto de vista de salud, sino por el intercambio interhumano. Que se genera entre pares. Sí. Y descansar también. Descansar. Los chicos por lo menos necesitan dormir 8 horas para poder funcionar bien al día siguiente. Está bien. Melissa, muchas gracias, creo que ha sido muy clara con todo esto y espero que ustedes hayan entendido como chicos, como adolescentes, pero también como padres, de cuáles son los recaudos que tenemos que tomar en todo esto, que son intoxicaciones que nos pueden ocurrir en chicos y en adolescentes. Fue la doctora Melissa Piazza que nos aportó todos estos consejos para que lo tengamos en cuenta. Gracias, Melissa. Gracias a usted. Bien, nos acompaña el doctor Leandro Corbellini, a quien agradecemos que esté con nosotros. Y el tema de hoy va a ser cuerpos extraños en la vía aérea. Esto que a veces nos incomoda o nos puede causar una emergencia. Gracias, Leandro, por estar con nosotros. ¿Cuáles serían los cuerpos extraños que podemos, no sé si tragarnos, que se incorporen? Bueno, el tema va dirigido básicamente a los cuerpos extraños en vía aérea en la edad pediátrica. Bien. Que es, digamos, el grupo etario donde más frecuentemente se puede observar esta patología. Y justamente te digo patología porque es una entidad que tiene una estadística, que tiene diagnóstico, que tiene un tratamiento, entonces hay que abordarla como tal. Bueno, la definición de un cuerpo extraño en una vía aérea es el ingreso de todo material que puede ser orgánico o inorgánico de forma accidental a la vía aérea, que puede ser en la nariz, en la laringe, en la tráquea o directamente en el árbol bronquial. Bien. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿O qué puede ser este cuerpo extraño? Bueno, dentro de los cuerpos extraños los más frecuentes son los orgánicos y dentro de ellos los vegetales y dentro de los vegetales los maníes. Eso estadísticamente es lo que más frecuente se observa. Es una patología que afecta predominantemente a pacientes entre 6 meses y 2 años, el 70% afecta a ese grupo etario, y es la causa de muerte más frecuente por accidentes menores de 1 año. ¿Sí? Muy importante. Claro. Digamos, ¿por qué se ve más frecuentemente en pediatría? Porque hay factores predisponentes que justamente facilitan el evento en este grupo de edad. Que son la falta de piezas dentarias, que por ejemplo en el caso de los cuerpos extraños alimenticios, va a favorecer a que eso sea deglutido sin una buena masticación. O lo tragan entero. Lo tragan entero, exactamente, y ahí va a depender del tamaño donde quede alojado. El 80% aproximadamente, como es un tamaño chico, va directamente al árbol bronquial. Y ahí bueno, vienen toda una serie de síntomas que se van a ir desarrollando. Y otro factor predisponente es la inmadurez del lacto deglutorio que tienen los pacientes, sumado a que los pacientes pediátricos tienen curiosidad por llevar objetos a la boca. Exacto. Y secundariamente una conducta de imitación de los adultos. De los adultos. Entonces, o quieren comer los mismos alimentos y demás, bueno, y eso hace que normalmente están comiendo, riendo, o a veces llorando, o a veces jugando, y eso lamentablemente complica más. Es la puerta de entrada a todo este problema. La mayoría de los cuerpos extraños, fuera de la vía respiratoria de la laringe para abajo, por suerte son en la nariz, que si bien es muy frecuente, reviste una gravedad menor. ¿Por qué? Porque la nariz, digamos, da tiempo a sacarlo. Aún así hay que sacarlo rápido para que no progrese hacia atrás. Que no progrese. Puede tragarlo, que sería un problema menor, depende del cuerpo. Del tamaño, exacto. O puede ir a la vía aérea. En este caso es solamente lo de vía aérea que hago referencia, porque la mayoría de las veces reviste una urgencia. En donde obviamente que
por suerte la mayoría de las veces el paciente ingiere el cuerpo extraño, pero en presencia de un adulto, entonces cae a un servicio de emergencia con el diagnóstico prácticamente hecho. Bien. El problema es que a veces no sucede esto. Exacto, que no lo vimos. No lo vimos, entonces va a tener una fase inicial que va a ser un cuadro de una tos súbita. ¿Por qué? Porque el organismo quiere liberarse de ese cuerpo extraño. Exacto. Acompañado de un cuadro de disnea, de falta de aire, de disfonía si es en la laringe, pero si progresa hacia el árbol pulmonar va a poder tener una fase asintomática, que es lo que sigue a todo ese cortejo inicial, que puede ser durante meses. Que en ese caso el paciente puede tener tos frecuente, en la ocultación pulmonar va a tener ruidos de un solo lado, puede tener episodios de neumonía a repetición, entonces ahí es cuando los agentes de salud ya tenemos que empezar a pensar un poco en la posibilidad de esta patología. Que se haya tragado algo y ni nos enteramos. O sea, semanas o meses antes de que podamos detectarlo. ¿Y claro. cómo lo detectamos? Y es que ahí viene la parte medio complicada, porque lo más importante para detectarlo es la sospecha. Porque los cuerpos extraños, viste que te dije que lo más frecuente es que sea orgánico, que no se detectan en las radiografías. Entonces, con una alta sospecha, el paciente tiene que ser derivado a un centro que esté especializado en este tipo de patologías para hacer una endoscopía, una broncofibroscopía, y directamente por visión directa a ver si se ve el cuerpo extraño. Bien. Si estamos en presencia y el chico, no sé, o monedas, o como decís, un maní o algo de eso, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es esperar que el organismo, en su acto de defenderse, libere el cuerpo extraño, o sea, con la tos. Si la tos es efectiva, esperamos que lo expulse. Bien, no hacemos nada. No hacemos nada. No lo cambiamos de posición, intentamos ponerlo boca abajo, boca arriba, que a veces en el intento de creer Claro, que se está ahogando, intentamos ayudarlo, no es lo ideal. Se deja que con el reflejo de oxígeno pueda eliminarlo. Bien. Y acá hay que dividir los pacientes en dos grupos, los lactantes y los pacientes que ya son pediátricos. ¿Por qué? Porque un paciente lactante que no lo eliminó por sí solo, vamos a tener una situación de que el paciente está con el cuerpo extraño y empieza a respirar mal y hay que solucionarlo. Entonces al paciente hay que ponerlo boca abajo. Bien. Si es un paciente lactante, estamos hablando de un paciente de meses. de no menos de no más de 12 kilos, 13 kilos, ponerlo boca abajo en la pierna y golpearle la espalda. Es algo muy rápido, es un reflejo. Sí, todos intentamos. Y ahí se le dan 5 palmadas a ver si lo expulsa. Si no lo expulsa, hay que darlo vuelta y comprimirle el tórax. No el abdomen, sino el tórax. Para que por presión positiva pueda expulsarlo. Bien. Si no es así, hay que ir a un servicio de urgencia lo antes posible. Lo antes posible, porque a veces pasa, muchas veces los chicos también se han ahogado o con flemas, cuando están en esos cuadros, digo, como decían los bebés, que a veces uno los ve que se empiezan a poner colorados con esas flemas tipo chicle que no los expulsa. Ahí también lo ponemos, tratamos de cambiarle la posición, de que expulse eso. Ahí no es que eso va a progresar a algo que puede ser mortal, fatal. Eso hay que dejarlo que la tos lo vaya eliminando. Porque es lo que nos asustamos las mamás cuando están los chicos con broncoespasmos o con situaciones de mucha tos, que esas flemas tipo, yo le digo chicles, pero que vos ves que es una flema larga y que no lo puede y que empieza a ponerse... A sofocarse. En ese caso no sería un cuerpo extraño, entonces bien. Habría que actuar. Si no vimos que se tragó algo y no mejora o empieza a ahogarse, no hacemos ninguna maniobra nosotros. Si no tenemos la certeza de que el techo no. Incluso si tenemos la certeza porque lo vimos y el paciente tose, tampoco hay que meter la mano en la boca. Bien. ¿Por qué? Porque en ese acto de meter la mano en la boca, generalmente con una maniobra de gancho, podemos mandar la vía aérea o podemos edematizar toda la zona que ya está comprometida por el cuerpo extraño y hacer nosotros un daño mayor. Bien. Esto de tomar agua, cuando uno se ahoga, el instinto es ingerir algo. Claro, el tema es que si el cuerpo extraño ya está ahí en la laringe, nosotros dándole agua podemos también agravar el cuadro. O sea, sería no sobrecargar más algo que ya todavía está ahí, que no puede ir para ningún lado. Bien. Y en el caso de los pacientes pediátricos, que ya soportan otras maniobras, hay que hacer una maniobra que, bueno, en la urgencia se conoce bastante, que es una maniobra que es sujetar al paciente por la espalda y comprimirle ya en la zona del abdomen. Del epigastro en realidad. Sí, entonces, que es la del puño, esa que se muestra habitualmente. Es una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Que, sí, la tiene que hacer alguien que sepa. Claro, o nosotros como papás.
podemos hacerlo. En esta patología, te digo patología porque Sí, ya es un algo cuadro. que básicamente hay que hacer prevención y demás. Hay una prevención primaria y una prevención secundaria. Justamente la prevención primaria es todo lo que el padre, el cuidador del niño en el jardín y demás puede hacer, que es la conducta evitativa, o sea, evitar que el problema suceda. Sucede, exacto. Pero también está la prevención secundaria, que es una vez que sucede, cómo actuamos. Cómo actúa el personal de salud, pero también la persona El que está cercano, en la a inmediatez. cuando Exacto. sucede el evento. Entonces todas estas maniobras hay que saberlas. Bien. Supongamos que pasó esa edad porque uno está pendiente, tornillitos o jueguitos, rueditas y todas estas cuestiones. ¿Qué pasa no solamente en el chico, en un adulto cuando uno está comiendo o ha sido habitual o uno se entera de casos de un pedazo de carne? Exactamente. Que obstruye y realmente uno se empieza a desesperar. Los cuerpos extraños alimentarios más frecuentes en los adultos o son justamente por no masticar y que Y tragar. el pedazo de carne que se esté ingiriendo sea muy grande, espinas de pescado, huesos de pollo y demás. Lo primero que hay que hacer en ese caso, en el adulto también, no es comer pan y demás, es, si no se puede sacar, ir a una guardia directamente, porque son cuerpos extraños, a diferencia del niño que va a ser de forma accidental, esto va a ser algo más filoso y demás. Sí. No es que el padre, o hay adultos que puede, seguro. porque se va a tragar una bolita, o que se va a tragar un tornillito. Son ya más punzantes y demás, bueno, hay que ir a una guardia para, primero el servicio de otorrino lo evalúa, le hace una laringoscopía, si está en la zona de la laringe se saque, si no, bueno, ya puede seguir un camino más lógico en el adulto, que no es tanto la vía aérea, sino la vía digestiva. Que en ese caso, bueno, ya sigue el servicio de gastroenterología. Uno cuando se ahoga, ¿uno se puede morir por ahogarse? Por Ese miedo que uno tiene, que me trague algo y uno empieza a desesperarse. ¿Esto puede ser una causa? Puede ser una causa de fatalidad, sobre todo si el cuerpo extraño produce demasiada inflamación, algún sangrado en la vía aérea superior, que es muy raro. Es muy raro. Muy raro porque el paciente adulto, cuando no es que está mucho tiempo en eso, consulta rápido y aparte sabe lo que pasó. Diferente del niño que a veces no tenemos la sospecha, que es lo más importante para llegar al diagnóstico. En las guardias pediátricas o en tus guardias debe haber habido casos llamativos o qué es lo más habitual que los chicos ingieran o se pongan en la boca, que son bolitas, monedas. Exactamente, las monedas es bastante frecuente. Normalmente el paciente pediátrico lo que hace es meter cosas en la nariz. Por eso te decía que por suerte lo más frecuente y lo menos grave, aunque hay que solucionarlo. Podés encontrar restos de comida, goma espuma se saca muchísimo, útiles escolares, o sea, gomas, crayones, eso es muy frecuente. Realmente, ¿no? En la nariz. Y lo que tiene la fosa nasal, que si el padre no lo ve, quizás los 2-3 días empiezan los síntomas tardíos que le llamamos, que es la secreción nasal unilateral con un olor muy feo. Como que hay algo que... Claro, por eso en otorrino siempre decimos que toda rinorrea, o sea, toda secreción de moco purulenta unilateral es un cuerpo extraño hasta que se demuestre lo contrario. Hay que ir a buscarlo y eventualmente sacarlo. Bien. Insectos. También, los insectos muchas veces en los oídos. O sea, no sería tanto en vía aérea, pero se ven bastante. Sí, que uno dice, o que se metió una mosca, o... Claro, eso se ve cuando el paciente anda en bicicleta y demás. Pero los insectos normalmente se sacan más de los oídos. Más de los oídos. Pero esto no pasaría, no obstruye en la vía nasal o por la boca, no pasaría nada. Y yo he visto casos de miasis, que es cuando se meten moscas, el paciente tiene mala higiene y demás, y esa mosca, que es una mosca particular, que normalmente está en verano, y pone huevos, y ahí se hace una miasis, que es la presión de gusano. Y eso es lo que provoca mucho más grave. Sí. Bien, entonces, obviamente que la prevención es no tener acceso, que el chico esté cuidado frente a estas situaciones, más cuando empieza a hacer uso de sus manos y a llevarse todo a la boca. En la urgencia, como para redondear la nota, en la urgencia obviamente concurrir al médico, pero si no podemos llegar o estamos solos o lo que sea, no tomar agua, no... Esperar que la tos resuelva el problema. Y si no es ahí, recién vienen todas las maniobras. Bien. Y algo muy importante, que no lo dije, es las pilas botón, que son las pilas que van en los relojes, las chatitas, que esas son extremadamente peligrosas, sea en la nariz, sea en la boca, porque eso tiene un efecto
de daño que es retardado, aún sacándola a tiempo sigue siendo un daño muy importante. En la nariz, por ejemplo, puede perforar el tabique y demás, que sería dentro de todo un problema menor. El tema es si el paciente lo traga o va a la vía aérea. Eso ya es algo extremadamente Y los grave. juegos traen esas Claro, por pilitas eso a es veces. muy importante cuando se compran los juguetes, Así ver la es. edad del paciente para Exacto. cuando vamos a hacer algún regalo de un juguete, ver la edad, porque cada juguete está pensado por tamaño y más para las edades del niño. Sí, sí, sí. Eso es importantísimo, sí. Porque el ingenio de los chicos, al ver cómo se saca un tornillito o demás, Todo, sí, sí. Totalmente. Eso hay que seguir muy bien eso y bueno, después todas las pautas alimentarias en los pacientes pediátricos. sí, el de cortar chiquito, el de evitar que tenga acceso a esto, los maníes que uno no pensaría que El maní es lo más frecuente. es lo más frecuente. Exactamente, y es a veces lo más complicado para extraer, sobre todo la vía aérea inferior, que eso no lo hacemos los otorrinos, generalmente lo hace un neumonólogo en centros que están especializados con servicio de guardia activa o pasiva para ese problema. Sí, que no los tenemos en la cercanía acá. Claro, exactamente, porque el maní a veces se fragmenta y se puede sacar un pedacito, pocos pedacitos más, y el resto también sigue ocasionando daño. Bien. Obviamente, prevención, cuidado, estar alertas, no cometer errores por querer solucionarlo y la emergencia, esto es una emergencia, por lo tanto, concurrir rápidamente al centro de salud más cercano. ¿Algo más para aclarar, Leo, o crees No, que básicamente los consejos están dados? La magnitud del problema, que no es un problema menor, No, que seguro. se ve muy, muy seguido, y que las consecuencias de la ingesta de los cuerpos extraños a la vía aérea, tampoco es Exacto. ser extremista, es a la vía aérea. El paciente puede comer algo y tragarlo y se esperará la exacto, evolución. El tema sí. de la vía aérea porque reviste una urgencia, como habíamos hablado, y tener Perfecto. todas las pautas de alarma para Saber actuar. en el momento de la urgencia. Bien. Leo, muchas gracias por estar con nosotros en Salud 10. Seguimos. Marcela, llegamos al final de Salud 10 Televisión. Todo un programa súper recomendable para escucharlo. ¿Por qué? Porque la prevención es lo que va a evitar los accidentes en los niños, los cuerpos extraños, las caídas y la... Exacto. Y si pérdida de suceden, dientes. bueno, cómo poder actuar frente Exacto. a ellos y qué son los recaudos que tenemos que tomar para tratar de evitar males mayores, sin lugar a Sí, dudas, y no cometer errores a veces en el afán de querer solucionarlo. Sí. Esta es lo que nos fueron enseñando. ¿Qué no hacer Y también? una cosa que es fundamental, mantener la tranquilidad. Cuando pasa una cosa, un accidente o algo, mantener la tranquilidad porque la desesperación, el alboroto, todo eso hace que uno pueda llegar a cometer más errores que realmente Exacto, puede. que alguien piense. Exacto. Muchos actuamos Sí. frente a la imprudencia o a los nervios, pero que alguien El orden. pensante pueda poner el orden. Bueno, nos estamos yendo, Marcela. Nos vemos en 7 días. Exactamente. Acuérdense que todos los lunes a las 21 horas y este programa se repite los días viernes a las 16 horas y también lo podemos encontrar. En YouTube, en Facebook, lo subimos siempre y te damos toda la información y también esperamos las preguntas de ustedes para los futuros temas. Ya tenemos 3 años en el aire y podemos y esperamos poder continuar dándole todos estos consejos a través de los profesionales que nos visitan semanalmente. Semanalmente. Nos vemos en 7 días. Gracias.